Hola, muy buenos días a todas y todos. Estamos ya próximos a iniciar y vamos a esperar un par de minutos en lo que se terminan de conectar todas las participantes de hoy. Así que bueno, muchas gracias por su puntualidad y en 2 minutitos arrancamos. Bueno, el número de participantes sigue aumentando. Eh, pues le voy a dar medio minutito más y ya después empezamos. Bueno, pues yo creo que ya es momento de empezar, si están de acuerdo. Y pues bueno, quisiera darles los buenos días a todas las personas que nos acompañan hoy. Por supuesto, agradecer su presencia y a nombre de la comunidad climática mexicana, reciban la más cordial bienvenida a este que es el tercer seminario de la serie Mayo, Mes del Financiamiento Climático, que es impulsado por WRI México, ICM y la NAE. El seminario de hoy se titula Financiamiento Climático a través de proyectos de captura de carbono forestal. La que sigue, por favor. En esta sesión tenemos el gusto de contar con la colaboración en el desarrollo del seminario del Instituto de Recursos Mundiales México, o WRI por sus siglas en inglés, y esta es una institución parte de la Comunidad Climática Mexicana, como ya les había mencionado de las otras dos instituciones. Este seminario es el número 23 de los seminarios que impartimos desde la Comunidad Climática Mexicana. Los impartimos de manera quincenal para apoyar la acción climática subnacional y forma parte de la serie ya en particular de seminarios extraordinarios o especiales de mayo, mes del financiamiento climático, como ya les dije, y que en esta ocasión, en este mes, estamos haciéndolo de manera más intensiva, dado la relevancia del tema. Bueno, y pues justamente esta serie particular de este mes es en respuesta del interés que los gobiernos subnacionales nos expresaron, y por ello es que queremos pues elaborar más diálogos y presentarles más casos para que puedan conocer un poco más sobre este tema de financiamiento. La que sigue, por favor. Bueno, el objetivo es de estos seminarios, bueno, entonces, como ya les decía, es compartir información útil, experiencias locales de éxito, pero también lecciones aprendidas sobre las distintas opciones de financiamiento climático que hay disponibles actualmente para los gobiernos subnacionales. Les vamos a compartir un enlace para que se inscriban y consulten la agenda de los siguientes 2 seminarios que quedan de este mes. En caso de estar interesadas en los seminarios anteriores, les invitamos a que revisen las grabaciones que en próximos días van a estar disponibles en nuestra página web de la Comunidad Climática Mexicana. En el chat van a poder encontrar el enlace.
Ahora bien, la comunidad es un esfuerzo conjunto de la mesa directiva de la Asociación Nacional de Autoridades Ambientales Estatales, la ANAE, la Iniciativa Climática de México, ICM, y el Instituto de Recursos Mundiales, WRI, por sus siglas en inglés, y el objetivo es acelerar la acción climática de los gobiernos subnacionales, en línea con la trayectoria del 1.5 grados centígrados de calentamiento global, a través de la consolidación de una comunidad que promueva espacios de colaboración, acompañamiento, fortalecimiento de capacidades para promover el desarrollo sustentable, resiliente y bajo en carbono. Ahora sí, la que sigue, gracias. En la comunidad hemos identificado 7 temas prioritarios de acción a partir de escuchar y de conocer las necesidades y preocupaciones de los gobiernos locales. En este sentido, el seminario de hoy está orientado a fortalecer principalmente 2 ejes. El de financiamiento, como ya les dije, pero también el de uso de suelo y bosques. Ya verán que esta conversación será muy enriquecedora para todas y todos. En esta sesión contamos con la participación de colegas de WRI México. Empiezo por presentar a Teresa Tattersfield. Ella es gerente de carbono forestal. Alberto Ramírez, él es coordinador de carbono forestal. Y René Ibarra, quien es coordinador de comunidades forestales. Los 3 son, como ya dije, de WRI México. Mi nombre es Gabriela Alarcón y soy coordinadora del proyecto de la comunidad desde la Iniciativa Climática de México, y esta mañana voy a tener el honor de moderar esta sesión con mis expertos colegas en temas de forestales. Bueno, pues antes de comenzar, me gustaría explicarles brevemente la agenda de hoy. Vamos a empezar con una exposición sobre el proyecto CO2 comunitario, el cual fue diseñado y ejecutado por WRI México en colaboración con Pronatura México y con USAID por parte de Teresa Tattersfield. Bueno, y después de ella continuarán sus colegas Alberto Ramírez y René Ibarra, quienes presentarán temas relacionados con mercados de carbono forestal y las oportunidades de financiamiento, desarrollo y venta, ¿no? Después de las intervenciones de nuestras panelistas, tendremos un espacio para escuchar y responder las preguntas del público. Y bueno, finalmente habrá un espacio al final en donde les compartiré algunas conclusiones o reflexiones sobre el tema. Y esto podrá ser también, por supuesto, de manera colegiada entre mis colegas y yo. Entonces, bueno, pues conforme avancen las presentaciones, van a poder ir escribiendo sus preguntas o comentarios usando la función del icono inferior derecho de su pantalla que tiene una Q y A, ¿no? Y ahí, bueno, nuestros panelistas van a poder responder sus preguntas conforme avancen las presentaciones, pero más bien nos enfocaremos a tratar de responderlas de viva voz, las que no alcancemos a responder vía el chat al final de las presentaciones. Y pues bueno, ya esta sería toda la parte de logística de cómo funcionará el seminario. Así que bueno, sin más preámbulo, le cedo la palabra a Teresa para que nos comparta la primera presentación, bueno, la presentación del proyecto de CO2 comunitario. Adelante, Teresa, el micrófono es tuyo. Muchas gracias, Gabriela. Muchas gracias. Y muchas gracias a todos por estar aquí. Nos dio mucho gusto que nos invitaran a esta serie de seminarios de financiamiento, la verdad, porque encontramos en lo que les vamos a platicar, que además yo creo que es un tema que, bueno, ya veo que hay 92 participantes, no sé si esto sea normal o no, pero sí sabemos que es un tema que todo el mundo trae ahorita en la mente, que lo trae en la acción, en el diseño de política pública, que lo trae en la implementación. ¿Y por qué? Porque, pues sí, definitivamente es uno de los temas que más dinero acercan a la conservación y que más dinero acercan a los gestores y los tomadores de decisiones para poder llevar a cabo
proyectos que toda la vida los que estamos en el sector ambiental hemos querido llevar a cabo y siempre tenemos el problema del dinero. Y hoy por hoy encontramos este mecanismo para poder acercar al sector privado desde una perspectiva y desde un punto de vista muy de sector privado, que es un mercado, ¿no? Y un financiamiento relativamente grande en comparación a los financiamientos a los que hemos siempre estado acostumbrados en banca de desarrollo o en políticas gubernamentales, etcétera, etcétera. Entonces, muchas gracias. Esperemos que les dé esto un panorama amplio. Y si no, ya saben que estamos en WRI y que siempre pueden escribirnos y que siempre pueden preguntarnos las dudas que eventualmente ustedes puedan tener. La idea de cómo presentar este tema, la pensamos más bien presentando el proyecto que nosotros llevamos en WRI como grupo de bosques o como grupo de carbono forestal, para que ustedes pudieran entender cuáles son todas las implicaciones, de dónde surgen estos proyectos de captura de carbono, cuáles son sus implicaciones y eventualmente cómo poderlo llevar a cabo muy por encimita. No tenemos tanto tiempo, son 25 láminas, pero yo creo que con esto ustedes van a poder tener un panorama suficientemente amplio como para poder ver si este tipo de instrumentos financieros encajan en su estrategia de conservación y encajan para poder llevar a cabo la financiación de los programas en sus diferentes estados. Entonces, sin más preámbulo, este proyecto se llama Comunitario. Es un juego de palabras, como se pueden dar cuenta, CO2 comunitario. Y el proyecto se llama Capacidades para Comunidades Forestales en México. La que sigue, por favor. Bueno, ¿qué nos empezamos a dar cuenta desde hace muchos, muchos años? Que el deterioro forestal está intrínsecamente ligado a la falta de interés de los dueños forestales por su cuidado. Esa era la verdad. ¿Y por qué era esta falta de interés? No era una falta de amor a la naturaleza, era una falta de recursos económicos emanados de algún tipo de actividad que fueran suficientemente importantes para las comunidades y para los dueños forestales para poder vivir y que les dieran entonces un valor directo. Es decir, si yo vivo 100% del bosque, ese bosque está cuidado, ese bosque no tiene incendios, ese bosque no se meten a la tala ilegal, etc. Pero ¿qué es lo que estaba pasando? Que no hay incluso todavía suficientes alternativas de producción en toda una cadena de valor hasta el final que realmente le pueda hacer que el desarrollo sustentable sea lo suficientemente atractivo para que los dueños y las familias que viven ahí lo cuiden. Entonces, ¿qué teníamos que hacer? Pues buscar estas herramientas que pudieran estar dando dinero recurrentemente y que pudieran ese dinero con ese dinero llevarse a cabo actividades productivas que eventualmente multiplicaran el dinero y que además pudieran financiar actividades de conservación. Entonces, por eso creamos las condiciones técnicas, institucionales, financieras y políticas a partir de este proyecto para que pudiéramos tener todo un conjunto que se tradujera en un mercado desde la parte de la oferta y desde la parte de la demanda y que pudiera solventar este problema que se estaba viviendo en las comunidades forestales en México. La que sigue, por favor. Bueno, ¿cuál es el objetivo de haber diseñado un proyecto de captura de carbono forestal a gran escala? Se me olvidó decirles que es el proyecto más grande que tiene México, el segundo más grande que tiene América Latina en la actividad de manejo forestal, porque hay más grandes con la metodología de red, pero en México es el más grande y en América Latina es el segundo más grande en la parte de manejo. Entonces, el objetivo es fortalecer un mercado de carbono forestal mexicano. ¿Pero qué tenemos que hacer para esto? Pues tenemos que generar una oferta en campo y tenemos que generar una demanda que eventualmente busque a esa oferta directa.
Entonces, esta primera oferta de campo, pues tenía que ser siempre desde la perspectiva de incluir directamente a las comunidades dueñas del bosque, pero también a estas organizaciones sociales que eventualmente habían estado trabajando con estas comunidades de toda la vida y que tenían unos vínculos de confianza ya muy fuertes a través de los años y podían tomar un rol de desarrollador de proyectos. Y, por supuesto, a las autoridades ejidales que nos permitieran llevar una trayectoria de salvaguardas sociales e inclusivas con todas estas personas que son dueños de estos recursos naturales, ¿no? Y por otro lado, teníamos que asesorar esta parte con autoridades subnacionales, como estamos haciendo ahorita, pero también con nacionales, pero también con sector privado, diciendo, ok, si tú tienes que eventualmente insertarte en el mercado de carbono y quieres que en tu estrategia de mitigación entren las compensaciones, offsets, créditos, como ustedes le quieran llamar, bueno, pues voltea a ver cuáles pueden ser esos offsets atractivos o esos créditos atractivos, no nada más en términos de tonelada de carbono, sino también en cobeneficios ambientales, te van a dar más agua, paisaje, turismo, y dinero directamente a las comunidades que, como sabemos, son las más marginadas. Entonces, teníamos que ir como creando estos dos ámbitos al mismo tiempo para poder generar estas relaciones intrínsecas que se dan en un mercado de trabajo. La que sigue, por favor. Bueno, esta es una novedad que hicimos exclusivamente para ustedes. ¿Cuáles podrían ser estas posibles fuentes de financiamiento hoy por hoy? Como ustedes saben, y no se los tengo que decir, ahorita este es el tema de moda en el sector ambiental. Este es el tema de moda porque es el tema que tiene más dinero y es el tema que en México está también muy de moda, por así decirlo, o muy en el spot, porque como empieza formalmente, ¿no? Llevamos unos años de preparación, pero empieza formalmente su sistema de conversión de emisiones, es decir, su mercado regulado obligatorio ya el próximo enero. Entonces, pues imagínense la cantidad de especulación que puede haber ahorita de estos proyectos y de estos créditos en cuanto a precio, simplemente a precio, ¿no? Esto es un mercado y entonces estás diciendo, oye, va a haber una demanda obligatoria grande, es más, les puedo adelantar que según unos estudios de México CO2, esta demanda obligatoria, de acuerdo al 10% de compensaciones que las empresas cautivas en el mercado regulado podrían llegar a tener, es como de 10 millones de créditos anuales. Y hoy por hoy, la generación con todo el comunitario, que es el más grande y que tiene una cantidad de hectáreas impresionante y que ahí va, ¿no? Estamos llegando a los 300,000 por año. Entonces, sí existe, es como alguien quiere comprar todas las manzanas del mundo y resulta que solo cultivo 3, ¿no? Entonces, están surgiendo de todos lados gente que quisiera financiarlo. Entonces, nosotros les decimos que, pues, francamente, se pongan abusados. Seguramente ya les llegaron a ustedes, pero hay empresas interesadas por financiar. O sea, está en la inversión privada hay empresas directamente que llegan y dicen, yo ya no quiero comprar en el mercado, yo no quiero comprar el sobrepeso, prefiero llegar y financiar el desarrollo y la ejecución de un proyecto de carbono y ya negociar con ustedes el precio preferencial o ser el primero en derecho para poder comprar esos créditos, etcétera, etcétera. O también puede ser a través de brokers, Alcott, South Pole, Aspiration, Climate Partner. O sea, les dimos unos ejemplos, pero ustedes saben y algunos les han llegado ya directamente a ustedes. O tienen dinero propio estos brokers, o tienen a las compañías atrás que les dijeron, búscame a alguien búscame a alguien que esté interesado en poner su tierra para poder desarrollar estos proyectos y llego a estas negociaciones. Los propios dueños forestales, que claramente ya se dieron cuenta que la comunidad de enfrente, la de al lado y la de atrás, pues ya empezaron esto y están teniendo un dinero recurrente y lo están viviendo y entonces lo que hacen es que si no hay nadie que se los financie, ven de dónde sacan dinero, pero ellos empiezan a desarrollar.
Y por supuesto, como es nuestro caso, que ahorita les voy a platicar el ejemplo, agencias de cooperación internacional. También existe esfuerzos en la inversión pública. La Comisión Nacional Forestal tiene un programa que Beto ya Beto, mi colega que sigue en esta plática, ya les va a explicar un poco de qué van estas reglas de operación para poder aplicar para proyectos de captura de carbono forestal. Y sabemos, y seguramente hay algunos metidos aquí, que hay agencias de gobiernos subnacionales como la Semarnat de Hidalgo, SEDEMA, SEMADET, Probosque, la Secretaría de Medio Ambiente de Toluca, etcétera, etcétera, que o ya financiaron, bueno, estos ya financiaron, o están en vías de también sacando dinero de donde pueden, porque también sabemos que los estados, que los gobiernos de los estados están teniendo bastantes problemas de financiamiento. Entonces, hoy por hoy hay múltiples fuentes de inversión a las que ustedes podrían acceder siempre y cuando cumplan con lo que les vamos a platicar. La que sigue, por favor. Bueno, nosotros, por ejemplo, este proyecto que les cuento que es el más grande de México y va a ser el más grande, yo creo que los próximos 3, 4 años. Ojalá y no, porque lo que queremos es que la gente se ponga las pilas y empiece a crecer. Lo que hicimos fue identificar quiénes podrían ser nuestros socios financieros. Teníamos la Agencia de Cooperación de Estados Unidos. Lo quisimos hacer con la metodología de Climate Action Reserve, entonces fuimos a hablar con ellos y les dijimos que necesitábamos que nos echaran la mano un poco en la parte de los costos que ellos tienen de transacción en la parte de registro de créditos, o que la parte de las capacitaciones que ellos suelen dar que fueran un poco más bajas, etcétera, etcétera. Y buscamos 2 o 3 empresas del sector privado que pudieran también estar aportando el match funding, el fondo, el paripasu que se necesita para la agencia, el dinero de la Agencia de Cooperación. Entonces, lo logramos y una de esas empresas del sector privado es British Petroleum, y WRI no puede trabajar con petroleras. Entonces necesitábamos a una organización que nos ayudara a cachar los fondos y podía distribuir los fondos de petroleras a ciertas partes del proyecto, y para que WRI pudiera tener el dinero simplemente de las agencias de cooperación. Entonces, fuimos con Pronatura. Pronatura es el encargado en la parte administrativa y técnica de todos los que no es pecata minuta, la verdad es que tienen muchísima chamba, y son los que hacen los acuerdos financieros y los acuerdos administrativos con los desarrolladores, con las comunidades, pero también con las empresas que están fondeando. Y nosotros, como ya teníamos algo de experiencia, en el pasado pudimos armar un equipo técnico suficientemente sólido que pudiera estar dándole el seguimiento a todo el proceso de los proyectos ya una vez ejecutados en las diferentes comunidades, en los diferentes estados. Entonces dividimos en 2 componentes, que es un poco lo que les platicaba, que estaban atendiendo la parte de la demanda y la parte de la oferta. Entonces, en el componente 1, la parte de la demanda, de generación de oferta, la atendimos directamente. ¿Y qué fue lo que hicimos? Lo que hicimos fue dividir los 5 años de proyecto en diferentes fases que fueran incorporando diferentes estados, que fueran incorporando a su vez organizaciones sociales que trabajaran con ciertas comunidades forestales. Entonces, por ejemplo, esto empezó en el 2019, lo diseñamos, y el 1 de enero nos cayó en enero de 2020, y lo que hicimos fue empezar a trabajar con 3 organizaciones. Entonces, con el Consejo Civil en el Estado de México, a la Organización de Sendas en Veracruz y a Bioforestal en Hidalgo. Entonces, lo que hicimos fue llegar con ellos, los capacitamos, vino incluso la gente de California, nosotros como WRI estuvimos dando todo el seguimiento, toda la parte jurídica de aspectos, son muchísimos acuerdos
no voy a entrar en detalles, pero son muchísimos acuerdos jurídicos, son alrededor de 3 o 4 en lo que se hace la línea base, por así decirlo, en lo que se hace el inventario del primer año de carbono. Y esa parte estuvimos nosotros en la parte técnica y Pronatura nos estuvo ayudando en la parte administrativa y metimos alrededor de 13,000 y pico de hectáreas. El año 2 pudimos crecer y entonces metimos a la gente de Durango, a la gente de la península de Yucatán, metimos a gente de Campeche, a gente de Quintana Roo, de Yucatán no tenemos, pero tenemos de Campeche, de Quintana Roo y de Durango. Y pudimos irnos de 13,000 hectáreas a 83,000 hectáreas. ¿Por qué? Porque ya teníamos una base, porque ya habíamos probado primero, porque habíamos pulido todos los acuerdos que se necesitaban, etcétera, etcétera. Entonces pudimos dar un gran salto. Y así, en la etapa 3, en la fase 3 que le decimos, metimos a Oaxaca, y lo que hacemos también es que las organizaciones que quieren seguir metiendo hectáreas siguen creciendo a partir de ahí. Nosotros estamos financiando todo, desde la capacitación, como les digo, todo el equipo, abrir las cuentas, todo el pago a jornales para llegar al inventario, pero bueno, ya les contarán esto. Y el componente 2 es lo que estamos haciendo ahorita, ¿no? O sea, crear una especie de campaña informativa que pueda asegurar que este mercado no se vuelva simplemente un mercado de transacción, sino que realmente siempre se recurra a las bases de que este mercado surge a partir de que se genere dinero para la conservación del medio ambiente, del ecosistema. La que sigue, por favor. Y creo que ya le voy a pasar la palabra a Beto Ramírez, mi colega de WRI. Bueno, esto es nada más información muy precisa. Lo que se diseñó fue, el proyecto se establece aproximadamente en 200,000 hectáreas en los siguientes 5 años, y estos son los dos componentes que yo les acabo de platicar y de dar un ejemplo de cómo se lleva a cabo. Beto, te paso la palabra. Gracias, Tere. Una disculpa si escuchan de pronto ruido, los vecinos están remodelando y hay gente trabajando a todo lo que dan. Pero bueno, para retomar un poquito lo que Tere estaba platicando sobre ya la estructura del proyecto comunitario, con toda este entramado de organizaciones, de financiamiento, el entramado tanto técnico como el administrativo, se decidió dividir, o por lo menos no dividir, sino proponer la generación de dos aspectos principales, ¿no? Como se mencionó y como el nombre del proyecto lo dice, capacidades para comunidades forestales en México. El componente 1 es la generación de créditos de carbono, pero la generación de créditos de carbono es el camino, es como el mecanismo para poder desarrollar otras capacidades como son gobernanza, que es fundamental en las comunidades forestales, gobernanza que tiene varios componentes internos, como la participación de los propios dueños de la tierra, ejidatarios o comuneros, la participación de organizaciones que toda la vida han trabajado con ellos, participación de técnicos forestales que también pues toda la vida suelen trabajar con ellos y que comprenden muy bien las comunidades, ¿no? Regularmente la gente está acostumbrada a tener proyectos de 5 años máximo, ¿no? Como continuo, como pago por servicios ambientales. En este caso son compromisos que van por lo menos a 30 años de permanencia, y entonces es cambiar muchos chips, ¿no? No es un subsidio, no es un apoyo gubernamental, no está sujeto a reglas, como cualquier grant, pero no está como sujeto a las mismas sanciones que podrías tener si se tratara de, por ejemplo, un proyecto de CONAFOR que no estás cumpliendo y que finalmente elegido o la comunidad que solicita el apoyo podría verse comprometida e incluso vetada durante otro periodo para recibir apoyos, ¿no? No es dinero público
Uy, creo que lo perdimos, ¿no? Algo pasó. Le sigo yo, no se preocupen, le sigo yo en lo que se me. Bueno, gracias. Creo que Ya regresó, ahí me Dani. escuchan. Perfecto, Bien. Beto, es que te perdimos. Van mal. Cualquier cosa, así hacemos siempre. Saltamos el que esté. Excelente. Adelante, Alberto. Creo que estamos teniendo problemas de conexión. Apagué mi cámara, ¿me escuchan bien? A Tal vez eso ver, ayuda. ahora sí ya. Creo que ya. Adelante. No. No. ¿O soy yo la que no lo oigo? No, yo te escucho bien a ti, Tere. Entonces, yo creo que Beto es quien tiene el problema de conexión. Bueno, el que sigue, porfa. Bueno, esto es un poco lo que también les había platicado, ¿no? La fase inicial, en cuántas hectáreas empezamos, 13,382. La segunda fue Quintana Roo, Campeche, Estado de México, Veracruz y Durango. Estado de México y Veracruz porque ya era la segunda, las otras comunidades que habían querido integrar. Y la fase 3 metimos a Oaxaca. La fase 4 está siendo un poco más, o sea, porque hemos estado creciendo, pero en la fase 4 no estamos metiendo tanto nuevo, la verdad, pero lo que estamos haciendo es como perfeccionando lo que ya esté. Ahorita les cuento cuáles son las cosas que nos fueron surgiendo en este proyecto. Y como la idea siempre fue que estuviera suficientemente robusto para poder ser un proyecto que eventualmente se pueda replicar desde el 0 al 100 en cualquier circunstancia, ¿no? O sea, sí teníamos la metodología de CAR, que también es muy robusta, que tiene unas salvaguardas sociales y ambientales muy fuertes, ¿no? Pero aún así, y muy ad hoc a México, aún así se iban perfeccionando. O sea, ¿qué les quiero decir? Que cómo acreditabas, por ejemplo, el título de propiedad. Bueno, pues con que en la asamblea y con que en la carpeta básica, no es suficiente. Necesita tener en la carpeta básica un sello del RAN, que no sé qué, ¿no? O sea, como esas cosas que se fueron ajustando. O a lo mejor la capacitación técnica era muy buena, pero como que la gente necesitaba entender, ampliarla desde el punto de vista de cambio climático, desde el punto de vista de cuál es la situación del mercado en México y conforme al mundo, el mercado voluntario. O sea, ese tipo de cosas que eventualmente las fuimos integrando. ¿Por qué? Porque ustedes saben que esto es un tema difícil. Es un tema difícil para nosotros, es un tema nuevo y además, a la hora que lo intentas transmitir a la comunidad, que probablemente si estás en Campeche o en Quintana Roo no habla español. Tienes que tener a un señor maya que te esté traduciendo y que te traduzca la mitad, pero tú te tienes que asegurar que la comunidad fue suficientemente informada para poder tomar la decisión de llevarlo o no llevarlo, y además lo tienes que comprobar, porque las salvaguardas sociales de estos proyectos son muy estrictas, son muy fuertes. Entonces, donde en el acta de asamblea no diga, se explicó de esta manera, se explicó 20 veces el precio, los compromisos, la permanencia, la comprobación de adicionalidad, todo lo que implica este proyecto, no pasa. ¿Por qué? Porque estos proyectos tienen que estar vistos desde el punto de vista, insisto, de la conservación, de la integración, de la elevación de la calidad de vida de las comunidades. Y no nada más un mercado donde voy a hacer dinero, les compro a 2 y le vendo a 2. No, la que sigue, por favor. Pues esta es la idea, ¿no? Aumentar los ingresos de las comunidades por más de 4 millones. Ahora, les voy a decir una cosa. Estas cifras son las que nosotros pusimos en el diseño del proyecto. Tomen en cuenta que los precios de ese entonces no son los precios de ahora. Entonces, sí es una fuente de financiamiento real, sí es una fuente de financiamiento recurrente anual y sí es una fuente de gran financiamiento. Con todo lo que implica, ¿eh? O sea, implica
una muy buena, una muy buena estrategia para poder detonar muchas actividades al mismo tiempo de conservación, de producción sustentable, de política pública, etcétera, pero también implica una gran responsabilidad porque quien tiene el dinero al final son las comunidades. Y esas comunidades, esa cantidad de dinero nunca o no están acostumbradas a tenerlas nunca. A lo mejor en Durango sí, por la producción maderera, pero definitivamente en Oaxaca no. Entonces, sí implica también ir tejiendo al mismo tiempo una capacidad, como decía Beto antes de que se cortara, en donde la comunidad tenga cierto nivel de gobernanza para poder llevar a cabo todo lo que tendría que llevarse a cabo con estos dineros recurrentes que le van a estar llegando, porque además no le van a estar llegando un día, le van a estar llegando los siguientes 30 años, si el mercado sigue como sigue, ¿no? Entonces, bueno, la que sigue, por favor. ¿Cómo hicimos un poco, y esto se los platico nada más a manera de tip o de idea o de información, creo que después de esta ya le toca a mi colega René. ¿Qué fue lo que tratamos de hacer? Bueno, como ustedes saben, en los años anteriores se llamaron años de pilotaje, me parece que fue, o de experimentación, o de, creo que fue la parte piloto, en donde el sistema de comercio de emisiones se empezó como a practicar de una manera no formal con las mismas compañías que eventualmente van a entrar al mercado. Entonces, se les capacitó, empezaron a hacer ejercicios de compra y venta, etcétera, etcétera. Entonces, nuestra labor fue un poco hacer como una recopilación de cómo estaba el mercado de compensaciones forestales en México para poder llegar con estas compañías y decirles, ok, si en tu estrategia de mitigación que tú tienes chance de que tu 10% sea poder compensar o poder neutralizar tus emisiones a partir de estos créditos, te vamos a explicar cómo es la parte de créditos forestales, o sea, cómo sería ventajoso para ti que tú te fueras por ese mercado en vez de otros mercados. Entonces, hicimos una publicación, es un issue brief, que pasó por todas las reglas rigurosísimas de WRI y que está dirigida a esas, bueno, está dirigida a quien quiera, porque sí es un panorama bastante grande, pero específicamente a la gente que va a comprar. También tratamos al mercado como mercado, entonces empezamos a hacer pues estas acciones mercadológicas, ¿no? Que les sugiero que ustedes también lleven a cabo en sus estados desde su perspectiva, en donde puedan ir como viendo y poder acercando o generando un mercado regional a partir de las necesidades o de los requerimientos de la gente que lo va a comprar. Entonces hacíamos focus groups con representantes de estas mismas empresas y les decíamos, bueno, ¿a qué le vas más? O sea, si yo te vendiera una compensación forestal, ¿te interesaría que fuera de manglar? ¿Te interesaría que fuera de manejo? ¿Te interesaría que tuviera más índice de biodiversidad o menos? ¿O te interesa más el agua? ¿O te interesa que sea, si tú eres un laboratorio en Aguascalientes, te interesa que sea el de Sierra Fría, ¿no? También. Entonces hicimos como todo un estudio de mercadeo, por así decirlo, con distintas prácticas de focus group. Estaba muy bien enfocado nuestro grupo, porque el grupo eran las 70 empresas del ETS. Y también empezamos a generar otro tipo de investigaciones también, ¿no? O sea, y de publicaciones. Hicimos una app en donde los dueños forestales tienen las herramientas para poder demostrar cuáles son estos cobeneficios ambientales que se generan en su propio, y sociales también, que genera su propio proyecto, cuál es la situación, no está, cómo se relaciona con los ODS. En fin, hay una app que se llama Comunitario, ahorita justamente es una página web que ustedes podrían accesar, ahorita está abajo porque está en la última periodo de revisión, pero en su momento les podríamos hacer llegar la dirección. Y bueno, participar siempre en los congresos de la Climate Action Reserve, hacer un Mexican Carbon Forum anual, que el año pasado fue bastante exitoso, tuvimos 1,500 personas
ya inscritas y se cobraba. Entonces, la verdad es que estuvo bien. Y también este año ya va a ser físico, gracias a Dios, físico y también virtual, va a ser en la ciudad de Guadalajara. Y también aprovechamos las plataformas que nos da WRI para hacer aceleradores de políticas públicas. Si algunos de ustedes han participado en algunos de ellos, hicimos uno hace no mucho sobre los impuestos al carbón. El que sigue, pues. Bueno, esta ya le paso a mi colega René, porque Beto creo que ya no se pudo conectar. Sí, Beto ya regresó desde hace un ratito, creo. Ok. No sé, Aquí estoy ¿cómo estás? pero No, te estás cortando, Chaparro. René, si quieres, síguele con esto. Sí, mejor. Hola, buenos días a todos. Bueno, sí, como mencionaba Tere hace un momento, y creo que es algo que es muy fundamental para estos proyectos, es que los principales beneficiados de todo lo que conlleva, tanto de las capacitaciones como del aprendizaje, del recibimiento del recurso económico por la venta de los créditos, sean las comunidades. Entonces nosotros también en ese sentido fuimos muy cuidadosos en diseñar eso para que justamente sean las comunidades dueñas del bosque, los que son dueños de las áreas forestales, así como con la madera, que pues ellos tienen el derecho de aprovechamiento porque pues son dueños de la madera, así mismo tengan ese derecho para el aprovechamiento del servicio acá del bosque, como es el limpiarlo, el darle aire puro a la atmósfera, como les explicamos a las asambleas cuando vamos nosotros para allá, y sí tratar de mitigar la entrada tanto de desarrolladores, empresas, organizaciones que quieran lucrar más de la cuenta con estas actividades. Entonces, en comunitario, eso fue uno de nuestros ejes principales, el asegurarnos que la comunidad tuviera todo el beneficio, pero no solamente económico, no enfocarnos solamente en la parte económica, sino que también enseñarlos, capacitarlos, como decía Beto hace un momento también, que es una parte muy importante, la cuestión social de la gobernanza, transparencia, que puedan mejorar esos procesos dentro de las comunidades con las salvaguardas sociales que contiene la metodología que estamos utilizando, que es la de la Reserva de Acción Climática. También, como un plus, nosotros añadimos algunos criterios del estándar CSB de Berra, que es un estándar muy amplio, si ustedes tienen la oportunidad de verlo, de echarle un ojito. Tiene varias secciones de clima, comunidad, biodiversidad, etcétera. Entonces, es un estándar bastante robusto que puede complementar muy bien las salvaguardas sociales que ofrece el Protocolo Forestal para México de CAR. Entonces, todo eso lo juntamos en el diseño del proyecto comunitario para que pudiéramos tener una mejor organización y dejar un mejor legado a las comunidades. La que sigue, por favor. Bueno, ahora vamos a ver un poquito lo de el análisis de los procesos que hace un momento hicieron una pregunta en el chat bastante buena, que cuáles fueron nuestros retos o las lecciones aprendidas. Bueno, aquí vamos a ver un poquito de eso. La que sigue, por favor. Bueno, en el diseño, esto también obviamente es parte fundamental, porque ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Dónde lo vamos a hacer? ¿Quiénes son los que van a estar involucrados? Todo eso es parte de un diseño estratégico que se tiene que realizar. Hay que tener muy en consideración, como lo mencionó Tere, y esto es algo que queremos recalcar muy bien, es un mecanismo para la conservación de los ecosistemas y de la biodiversidad. Entonces, que el eje principal no sea cuánto dinero voy a obtener, cuánto dinero voy a sacar,
O sea, que es un aspecto importante, sí lo es, claro, porque es un beneficio que tienen que tener las comunidades y también los inversionistas y las personas que involucran dinero, ¿no? Pero el dato o la forma principal que nosotros tenemos que dar a conocer estos proyectos ante las comunidades es esa, que es una actividad complementaria a sus ingresos económicos principales y que también les va a ayudar para conservar lo que tienen como bosque, ¿no? También se tiene que hacer un mapa inclusivo con los actores principales, quienes van a ser los desarrolladores de proyecto, quienes van a ser los dueños forestales, los inversionistas, hasta los brigadistas de las comunidades para levantar los inventarios, quienes van a participar como organismo de verificación. O sea, todas esas cuestiones hay que tenerlas bien mapeadas, bien estructuradas, y sobre todo una parte muy importante que es ya con el dueño forestal, con la comunidad, con el ejido, es que se le dé toda la información posible, siempre, antes de iniciar. ¿Por qué? Porque ellos tienen que tomar decisiones con base en un consentimiento previo, libre e informado. ¿Qué quiere decir esto? Que se les consulta, se les explica, se les enseña todo lo que se va a hacer, cuánto va a costar, qué beneficios van a obtener, cuáles son los compromisos a los que se van a echar como comunidades, a ver si le entran o no le entran. Y bueno, todo eso con base en la gobernanza de las comunidades. Nosotros también hacemos un análisis de las comunidades que son más, que tienen más potencial para poder incluirlas, y si tienen alguna certificación, ya sea con la certificación forestal nacional, con el FSC, etcétera. Todos esos, aunque no es un requisito indispensable, pero sí forman parte de un filtro bastante efectivo, porque si tienen una certificación, obviamente eso indica que su nivel de gobernanza y de organización como comunidad tiene un nivel un poquito más elevado. Entonces, todo eso nosotros lo vemos mucho antes de iniciar con las comunidades. La que sigue, por favor. También el proporciona capacitación y asistencia técnica, que es lo que les comentaba. No es ir a las comunidades, levantar el inventario forestal para saber cuánto carbono captura el bosque e irnos, sino involucrar a las comunidades para saber cómo usar los equipos de medición, para explicarles qué es el cambio climático, qué es el calentamiento global, cuál es la importancia de los bosques para mitigar el cambio climático. Todas esas capacitaciones, pláticas y el aprendizaje se le deja a la comunidad. También se tiene que elegir una metodología que asegure que las compensaciones sean reales, adicionales, permanentes, cuantificables y de validez legal. Nosotros en ese sentido, como les mencioné hace un momento, estamos utilizando el Protocolo Forestal para México de la Reserva de Acción Climática. Este estándar es el que ha tenido mayor éxito, al menos en la parte forestal de México, porque está muy apegado a la realidad mexicana, tanto en la realidad social, legal, hasta de biodiversidad, de especies de bosque, de árboles, etcétera, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado en elegir una metodología válida que tenga un registro para que después no haya dudas en cuanto a quién nos va a comprar los créditos, cómo los vamos a vender, si no tienen un registro, dónde están, dónde los puedo yo revisar, etcétera. La Reserva de Acción Climática tiene una plataforma bastante sólida donde pueden revisar todos los ejidos, comunidades que están participando. De hecho, algunos datos son de interés general. Pueden revisarlo entrando a la página de la Reserva de Acción Climática de allá de Estados Unidos. También se tiene que hacer una revisión muy minuciosa de la documentación legal de posesión de la tierra de los ejidos y de las comunidades. Esta documentación siempre la solicitan, por ejemplo, cuando van a solicitar algún apoyo de CONAFOR o cualquier asunto relacionado con la comunidad, tiene que tener clara que no haya conflictos con ningún ejido vecino, con alguna comunidad, que no haya litigios, etcétera. Tienen que probar que la comunidad está en regla en cuanto a su documentación. También tomar en cuenta aspectos que a lo mejor no son tan importantes a la hora de pensar en un proyecto, como es la fecha de inicio para la contabilización anual de las remociones. Y ya que se toman en cuenta toda esta información y alguna más que ahorita vamos a ver,
se establece una fuente confiable para obtener los ingresos de las ventas de las compensaciones de las emisiones. La que sigue, por favor. Ahora, aquí viene un reto bastante importante y es algo en lo que seguimos nosotros aprendiendo constantemente, que es la elaboración del presupuesto para el desarrollo de un proyecto. Aquí sí se tiene que ser muy cuidadoso y muy estratégico porque aunque se tenga todo el dinero del mundo, aunque se tengan los millones y millones de dólares, de pesos, de euros, lo que ustedes quieran, si no se invierte el dinero en una comunidad que sabemos que nos va a dar resultado, pues bueno, ese dinero va a ser tirado a fondo perdido, ¿no? Entonces, tiene que ser una comunidad que cumpla con los requisitos que ya platicamos para asegurar que el dinero esté bien utilizado, bien invertido y que al final de cuentas el proyecto sea viable, ¿no? Nosotros en la cuestión del dinero, del financiamiento, utilizamos también una herramienta muy útil que tiene la Reserva de Acción Climática que se llama herramienta de costo-beneficio. Es muy útil, ¿por qué? Porque ponemos los datos del ejido o de la comunidad, las hectáreas, la superficie de área de actividad donde se llevaría a cabo el inventario, que en este caso nosotros en comunitario únicamente estamos realizando los inventarios forestales en las áreas de aprovechamiento. También eso es muy importante mencionar, no está peleado el aprovechamiento con el inventario de captura de carbono. Entonces, se meten todos estos datos a esta herramienta y nos dice desde cuántos créditos pueden generar de aquí a 40, 50 años y también cuál sería el costo-beneficio. Es decir, si vale la pena invertir o no. ¿Por qué? Porque puede ser que sea un área muy chiquita, con muy poca existencia, de arbolado, con un crecimiento muy bajo, etcétera, ¿no? Y ya que tenemos que la herramienta nos dice que sí es viable, entonces ya podemos armar cuánto dinero podemos poner para cada rubro. Por ejemplo, nosotros lo dividimos en 3 grandes grupos, que son las actividades de planeación y capacitaciones. En las actividades de planeación y capacitaciones, nosotros, el dinero que nosotros planeamos para estas actividades es para asistir a las asambleas, para darles a conocer a los ejidos de las comunidades de qué se trata este proyecto. Para las capacitaciones, obviamente, también tenemos que invertir una cantidad fuerte de dinero. ¿Por qué? Porque si se capacitan bien las comunidades, si aprenden bien, pues obviamente los resultados al final van a ser mucho menos probable que haya errores, ¿no? La adquisición de equipos de precisión también, herramientas, vehículos y materiales, también son aspectos que hay que considerar. La adquisición de materiales de precisión como lo son GPS, ipsómetros, cintas diamétricas, todo el material que se utiliza para realizar el inventario en campo, aparte de otros insumos, ¿no? También el establecimiento de las parcelas en campo. Hay que determinar cuántas parcelas se van a levantar y con el sitio de las parcelas podemos definir también cuántas brigadas se van a formar, cuántas personas de la comunidad van a estar involucradas en el inventario, cuánto cuesta llevar a las brigadas del centro de la comunidad a las áreas donde van a hacer el levantamiento de los datos, cuánta gasolina, cuántos vehículos, el mantenimiento de esos vehículos, son la comida de la gente, son cuestiones bastante importantes. Y por último, también es obviamente fundamental lo que se hace en campo, ¿no? El establecimiento de las parcelas, como ya lo acabo de mencionar, los sueldos de los brigadistas, también esto es bien importante. ¿Por qué? Porque, como les decía hace un momento, se involucra a la gente de la comunidad y se les paga un sueldo por ir a levantar el inventario. Es decir, aparte de que se les da esa capacitación, aprenden una actividad nueva, se les remunera por esa actividad y bueno, eso también es un plus para las comunidades, ¿no? Porque genera empleos, aunque no son todo el año, el inventario puede durar hasta desde 1 mes y medio hasta 2, 3 meses máximo, dependiendo de las condiciones y de la superficie, pero también es un plus que atrae mucho a la comunidad. Se tiene que elaborar los reportes correspondientes, después tiene que haber el proceso de la verificación, que también se tiene que considerar en el presupuesto porque es un organismo independiente y cobra, obviamente, y los gastos del registro con la Reserva de Acción Climática, que también cobra ciertos porcentajes por la emisión de cada crédito.
si se toman en consideración estos aspectos, pues bueno, se protege todas las actividades de gastos innecesarios, se tiene que manejar con claridad y transparencia el dinero, el recurso, tanto del que entra a las comunidades, del financiador, como el que entra por la generación de los créditos. La que sigue, por favor. Bueno, en las capacitaciones a los brigadistas se tiene que dar información relevante, por ejemplo, cómo se utiliza el equipo de medición. Generalmente las capacitaciones son dos capacitaciones, son 2 días de capacitaciones, un día teórico que se les explica toda la parte de cómo funciona el protocolo forestal, cuáles son sus principios, sus fórmulas para calcular qué es lo que se tiene que medir de los árboles, cómo se tiene que medir, cuáles son algunos de los criterios que se tienen que tomar, y al día siguiente nos vamos a campo para poder hacer la práctica de campo ya con los equipos de medición, con las brigadas que van a participar, les damos sus ipsómetros, sus cintas diamétricas, sus GPS para que los aprendan a utilizar y se vayan familiarizando con el material con el equipo de medición para que ellos puedan hacerlo posteriormente cuando se inicie el inventario. Se tiene que repartir material impreso, como los formatos de campo, como algunas guías que nosotros también tenemos, en caso de que alguna comunidad sea indígena o que hable algún otro idioma. Por ejemplo, en Quintana Roo nos ha tocado también dar, bueno, no nosotros, pero sí tener el apoyo de gente que de la exposición que nosotros estamos dando en maya. O sea, somos muy inclusivos en ese sentido. Y también es importante incluir personal de la comunidad, aunque no sean brigadistas, por ejemplo, comisariados y habitantes de la comunidad en general, para que todos sepan qué estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo y qué beneficios vamos a obtener o se van a obtener de estas actividades. También toda la fotografía, video, listas de asistencia, toda la documentación que pueda evidenciar que se está realizando una capacitación es bienvenida para que haya forma de que se compruebe que realmente hubo una capacitación. La que sigue, por favor. Los inventarios, bueno, obviamente los inventarios es parte medular de las actividades. ¿Por qué? Porque se toman los datos de campo. Es muy importante que los brigadistas conozcan bien las áreas de actividad donde se va a realizar el inventario, porque a veces, aunque uno tenga un GPS, el más preciso del mundo, si el GPS te dice que el punto donde tienes que ir está a 50 metros, pero hay una cañada, bueno, pues si hay alguien que conoce una vereda o un camino, bueno, es mucho más fácil ir con esa persona para que nos guíe a ese punto, ¿no? Entonces, esos aspectos que a lo mejor son detalles que no consideramos, también son bastante importantes, que ahorran tiempo y René, que ahorran... perdón que te interrumpa. Sí. Tenemos 2 minutos. Ok. Entonces, si quieres, o sea, ya no detenernos tanto en la parte técnica y ya nada más. Sí, de acuerdo. Bueno, se tiene que organizar las brigadas con los que las van a integrar, se tiene que ubicar dónde van a estar los sitios de muestreo, también se tiene que planear una ruta previa con las brigadas para saber a dónde y cómo llegar. La que sigue, por favor. Los reportes, bueno, los reportes son fundamentales porque ahí contiene toda la información que se captura en campo, el cumplimiento de las salvaguardas sociales, de las salvaguardas ambientales, el cálculo de las remociones que se realizó con el inventario, se tiene que tomar fotografías, evidencia, todo lo que se tomó se tiene que incluir en este reporte que los verificadores utilizan para hacer su propio reporte, y los compradores también revisan para ver qué es lo que se hizo dentro del ejido de la comunidad. La que sigue, por favor. Y por último, la verificación, que es un paso muy importante. Se tiene que tener toda la información disponible para que los verificadores puedan consultarla en campo. Como les decía hace un momento, el verificador es un organismo externo que no tuvo nada que ver con las actividades que se realizaron. El organismo emite un reporte de verificación y posteriormente, ya al final de la verificación, una declaración que dice que todo lo que revisó está acorde con el protocolo y cumple con los criterios y con los indicadores del mismo para que puedan emitirse posteriormente los créditos. La que sigue, por favor. Tere, muchas gracias a todos.
Oigan, pues ya, hasta aquí llegamos, pero no por ni falta de voluntad, ni falta de ganas, ni nada, básicamente por tiempo. Les queremos un poco platicar también cómo está la onda de qué se toma en cuenta para los precios, de qué se toma en cuenta para la venta, etcétera, etcétera. Pero a lo mejor eso, eventualmente, si ustedes tienen más interés, pueden rápidamente contactarnos y por supuesto que les hacemos llegar la información. Ahorita lo que nos gustaría es oír si tienen alguna duda específica de lo que hayamos platicado o si tienen muchas ya como Beto tenía poquito internet, entonces estuvo resolviendo en el Q&A, pero pero bueno, ahorita le paso la palabra a Gaby y que nos platique cómo vio la parte de sesiones de preguntas y respuestas para ver si ahorita podemos hacer algo más. No, bueno, pues muchísimas gracias, Tere, Beto y René, porque fue muy interesante todo la manera de explicar este proyecto tan complejo y sobre todo, pues, lo increíble de que ya están en la fase 5, ¿no? Y que 4 todavía, ok, ok. Eh, bueno, y pues ver todos estos aspectos que tienen que considerar desde pues los actores clave, el esquema de gobernanza, las metodologías y los aprendizajes, cómo sumar a las comunidades. También ahí, bueno, luego tengo ahí un interés muy personal para entender un poquito cómo es este tema de la cuestión de género en los temas de propiedad, si es que lo están atendiendo, ¿no? La propiedad pues del terreno, ¿no? En las comunidades, pero bueno, hay un montón de variables ahí que hay que considerar. Y bueno, y esto último que no alcanzamos a ver a detalle de los precios, ¿no? Y pues sí, sin duda, este es uno de los puntos clave para que esto pues se vuelva rentable o sostenible pues también, ¿no? Entonces, pero bueno, qué lástima que el tiempo es muy, muy poquito. Nos encantaría poder a lo mejor continuar esta conversación y hay que pensarle para ver cómo pudiéramos hacerlo, porque también pues vimos que hay muchísimas preguntas y mucho interés del público. Así que bueno, ya voy a pasar directamente, si están de acuerdo, a pues hacerles algunas de las preguntas que si bien o no están respondidas todavía en el chat, o pues a lo mejor valdría la pena pues profundizar o ampliar a lo mejor algunas de las explicaciones. Entonces, les quisiera plantear la primera pregunta y ya de aquí vamos continuando la conversación y ustedes también pueden responder abiertamente cualquier pregunta que ustedes consideren como más relevante para este mensaje que quieren comunicar. Entonces, bueno, va la primera pregunta y esta es, ¿cuál es el primer paso que podría dar una comunidad interesada en iniciar el proceso de financiamiento? Y si preguntan si pudieran contactarles. Bueno, por supuesto que pueden contactarnos. El primer paso es contactarnos, justo. Y nosotros ya les haríamos una serie de preguntas. Les voy a decir una cosa triste. Nosotros podemos pensar que México, con la vocación forestal que tiene, bueno, o sea, casi que el club de golf de enfrente de mi casa, pero el jardín de la calle, y que todo entra, ¿no? O sea, no nada más las comunidades rurales, sino además en todo podríamos, sí, efectivamente todo captura carbono, pero no todo es viable para poder entrar en este tipo de proyectos. Entonces, lo que tenemos que pensar es, aunque México sea así, estos proyectos son muy, muy estrictos. Acuérdense que lo que se está vendiendo es un papelito con una promesa de que ese árbol se va a quedar ahí bien cuidado o uno similar con la misma cantidad de carbono que se está capturando. Entonces, ¿qué es lo que? Y que además no vas a generar ningún conflicto y además vas a tener una serie de consecuencias directas en la conservación, etc. Entonces, para poder lograr esa credibilidad de ese papelito y tener esos precios, pues necesitas pasar 1000 filtros, ¿no? O sea, el primer filtro, por ejemplo, es
pues así está México y aquí así está su vocación forestal, pero primero pues, tenemos que hacer una revisión de la tenencia de la tierra. Ok, ya pasamos esa revisión, bueno, pues entonces que no haya conflictos. Ah, bueno, pero entonces que no tenga ningún tipo de ilegalidad a su alrededor ni metidos en esa tierra. Entonces, no puede haber narco, no puede haber ninguna cuestión ilegal, no puede haber conflictos y de intereses directos y de delimitaciones en el territorio entre la misma gente que vive en esa comunidad o en la comunidad vecina. Entonces, todo eso de México, enorme vocación forestal, se va haciendo chiquito, ¿no? Entonces, son ese tipo de filtros que no, ya una vez que tengamos todo perfecto y todo ordenado y todo, también tenemos que tomar en cuenta si esta herramienta va a ser adicional o no para la conservación. Que eso es lo primero que se toma en cuenta en los proyectos de captura de carbono forestal. ¿Es adicional o no es adicional? ¿Qué quiere decir esto? Yo tengo que probar de alguna manera que con este proyecto de captura de carbono puedo dar las herramientas para poder conservar ese territorio. Pero que sin ese territorio está tan vulnerado que probablemente desaparezca. O sea, entonces, las áreas naturales protegidas, pues no, que ya tienen un instrumento de, ¿no? Que eventualmente funciona o no funciona, tal, no sé qué, bueno, ya gracias a que no funciona tanto, de repente sí se están revisando algunas pruebas para ver si se meten algunos porcentajes de esos territorios dentro de los proyectos, pero la verdad es que pues búscate mejor tierras que no estén bajo ningún régimen jurídico que en teoría tendrían que estar conservadas, ¿no? O, por ejemplo, que simplemente se han llevado prácticas de sostenibilidad. O sea, es que en realidad esto no tiene un peligro. Es que son 10,000 hectáreas. Pues sí, pero son 10,000 hectáreas que van a seguir este año, el que sigue y los próximos 10 años. Entonces no entra, ¿no? Entonces, sí hay una serie de compromisos, hay una serie primero de filtros, ¿no? Que tienes que a fuerza cumplir para poder realmente decir que este cacho, este papelito, cumplió con las salvaguardas sociales y ambientales. Las especies, pues tienen que ser de lugar, pero además tienes que tener suficientemente robusto y justificado que lo que les estoy diciendo, que sin este tipo de proyectos, esa biomasa está en peligro. Entonces, mejor vengan a nosotros y nosotros les podríamos decir si es un instrumento que es para el tipo de territorio que ustedes están pensando. Bueno, muchas gracias, Tere. Entonces, o sea, bueno, en resumen, que se acerquen contigo para que ustedes con toda esta metodología que tienen ya puedan, pues, más o menos ver quiénes sí son elegibles para entrar, ¿no? Que no está tan fácil, pues, o sea, hay una serie de criterios bastante amplios. Ok, bueno, pues, pregunta también alguien aquí, probablemente es de algún gobierno estatal, es que de qué manera pudieran colaborar en este programa los fondos ambientales estatales. ¿Quiere contestarlo, Beto? ¿Se puede? Press mute. A ver si ahora sí me escuchan. Perdón, es que ha sido un poco catastrófica esta sesión para mí. Vaya, pues la forma en la que, como dijo Tere, sería acercarse a nosotros, revisar exactamente cuál es la idea que ustedes tienen, saber hasta qué punto están familiarizados o no con los proyectos. A partir de ahí, ¿no? Como, miren, esto es lo que tenemos, esto es lo que podemos hacer. A veces podríamos pensar, oye, pero es que, como dijo Tere, estamos hablando de Durango, de Chihuahua, que tienen una superficie forestal enorme, pero también estamos hablando de Chihuahua, que tiene una superficie de pastizal enorme. Entonces, si ustedes a lo mejor tienen un tipo de vocación o de aptitud del suelo diferente a lo forestal, tal vez no es con nosotros, pero sí podríamos decirle, oye, ¿por qué no haces un proyecto de metano? ¿Por qué no haces un proyecto de manglares? ¿Por qué no haces un proyecto de agricultura? Y entonces, por lo menos dar como la luz inicial de por dónde sí podrías hacer el proyecto y por dónde no. Yo creo que esa sería la mejor forma.
algo que a mí sí me gusta recomendar mucho es que cuando es participación estatal o gubernamental, el gobierno tiene que entender muy bien que los proyectos son de las comunidades, ¿no? A mí me ha tocado hacer proyectos cofinanciados, por ejemplo, por WWF, Probosque, entonces en el Estado de México, y la idea es que una vez que ambas entidades aportan el dinero, el proyecto se queda en manos de la comunidad. Entonces, aun cuando tú les hayas dado el dinero, no puedes exigirles en qué se lo gasten, aunque sí se les puede dar como unas directrices, ¿no? Como lo ideal es que tengas tu proceso de MRV, monitoreo, reporte, verificación, considerado, y que exista un mecanismo de transparencia sólido en el reparto de beneficios. Reparto de beneficios económicos y en la continuidad del proyecto, que se vuelva sostenible. Estamos muy acostumbrados a escuchar de pago por servicios ambientales, que es algo que mencionaba en el chat también, que duran 5 años regularmente, ¿no? O programas que duran 5 años. Entonces, pensar que esos proyectos son a mucho más largo plazo, por lo menos 30 años de compromiso, en los que las comunidades tienen que, de verdad, tenemos que buscar comunidades con mucha gobernanza, muy fuerte la gobernanza, para que estos procesos puedan llevarse a cabo constantemente y no se vengan abajo en un esfuerzo que a lo mejor puede ser loable por parte de algún estado o alguna entidad de gobierno, pero tener la certeza de que ese dinerito que se está poniendo como patada de arranque pueda dar para el largo plazo, ¿no? De nuevo, si quieren contactarnos y platicar algunas cosas, con todo gusto. No sé si eso responde un poco. Muchas gracias, Beto. Pues sí. Bueno, pues ahora me pasaría a otra pregunta que tiene que ver con el tema de los precios, ¿no? Que si bien pues mencionaron que no hay un precio fijo por cada crédito de carbono, pero bueno, no sé si pudieran compartir con los asistentes, pues cuál es un valor promedio o aproximado, pues reciente, de cada crédito de carbono y cuánto recibe más o menos un productor por hectárea por año. Si quieren dar algún ejemplo, si es que no lo tienen en promedio, no sé. Sí. Miren, justo me quedé en esa lámina y pues, me dio coraje, pero voy a tratar de resumirla rápidamente. Los precios dependen, dependen de muchas cosas, pero un poco es como el buen vino o como el vino. La tonelada de carbono es la tonelada de carbono aquí en China, pero todo depende de la historia que cuentes atrás. Entonces, si tú a tu tonelada de carbono le dices, ¿qué crees? Está arriba de una cuenca, entonces recarga, entonces el jaguar anda por ahí, entonces la comunidad que eventualmente va a estar recibiendo los créditos va a hacer con ese dinero una clínica nueva o va a comprar un camión para poder salir de la comunidad y entrar y vas a mejorar su nivel de vida. O lo que está diciendo Gaby, ¿qué onda con la parte de género, ¿no? O van a dejar de migrar, ¿no? O sea, es como tú tengas la historia y como tú la sepas transmitir, es el precio que tú vas a obtener. Así es. No es lo mismo una tonelada de carbono que se venda de un generador de energía eólica a una tonelada de carbono de una solución basada en la naturaleza que tiene todo este adorno. Es como la etiqueta de un buen vino, aunque los dos te sepan. Entonces, eso es muy, muy importante. ¿Qué estamos haciendo nosotros una vez que nos dimos cuenta que eso es el parteaguas entre tener un precio de $5 y uno de $10? Pues le estamos dotando a las comunidades herramientas para que sepan mercadear su tonelada de carbono a partir de los cobeneficios que eventualmente pueden. 2, la parte de fecha es importante. O sea, sí, los créditos recientes son muchísimo mejor cotizados que los pasados. O sea, eso es le dicen el vintage, ¿no? O sea, ¿qué vintage tiene este crédito? Pues es de este año o del pasado, o es del 2016 y va bajando el precio. El precio no se os puedo decir, o sea, el precio no está fluctuando. Ahora, en México les puedo hablar de un promedio de $10. Un buen precio son $10. Pero depende también de la cantidad que estás vendiendo. Entonces, si viene una empresa y te dice, oye, sí, te los compro, pero necesito esta cantidad, bueno, pues probablemente les hagas una rebajita. Es que esto es un mercado, ¿no?
Entonces, probablemente se los vendas a 8 si lo que necesitan son medio millón de créditos. Entonces, todo depende, o sea, yo lo que quiero transmitir es esto, porque no les puedo decir un precio promedio. Ahora, lo que sí es muy importante y que ustedes se tienen que dar cuenta, si van a estar involucrados de alguna manera como cualquier actor en un proyecto de estos, es que sí tienen que asegurarse que sea un precio justo, pero que sobre todo el porcentaje de que le cae a la comunidad sea el más justo de todos. O sea, si el dueño forestal del 100% del precio lo vende a través de un broker o lo vende a través de su propio desarrollador o no lo financiaron él, lo financiaron por fuera, yo creo que lo mínimo que tendría que tener es el 80% del dinero de esa tonelada recibida, ¿no? O sea, de $10, $8 son lo de la comunidad y ya los otros $2 ya se van o a amortizar el desarrollo del proyecto o ya es un 10% de comisión para un broker, ¿no? Lo que no se vale que está sucediendo ahorita es que llegan con unos contratos súper leoninos de, perfecto, fírmame a 30 años y del 100%, pues te toca 20%, yo me quedo con lo demás. O sea, esas son las cosas que no nada más es de gandallismo per se, sino también esos créditos con esos contratos no son parte ya del mercado internacional, que es lo que busca. Porque las salvaguardas sociales también buscan que desde la generación exista una integración de la toma de decisiones de los dueños forestales, pero también que al final tengan un trato justo hasta en el benefit sharing. Si no, esas toneladas o esos certificados no se venden en el mercado internacional. Entonces, hay que ser muy cuidadosos en el sentido del precio. Un precio promedio, les puedo decir que puede ser $10. Puede subir, puede bajar. Es el que les doy ahorita, no sabemos qué vaya a pasar. O sea, la guerra de Ucrania, pues claro que afecta, porque los países que estaban comprando esto, pues ahorita tienen que destinar el dinero a otras cosas. Entonces, a lo mejor hasta mueven sus ambiciones climáticas un poco por la guerra. Entonces, a lo mejor ya no son 10, ya son 7. No importa el precio. Siempre va a haber páginas y estándares. Lo que se tienen que asegurar ustedes es que sea un precio justo en ese momento, pero que el porcentaje mayor vaya a los dueños de los. Bueno, pues excelente. Muchas gracias. Y entonces, si fuera igual, yo entiendo que varía muchísimo del tipo de bosques, la densidad, etcétera, pero ahorita o hace un año, ¿cuánto estaba recibiendo un productor por hectárea, por año, en promedio, más o menos? Pero, ¿hablas de dinero o hablas de porcentaje? Es que no podemos hablar de dinero. No. Es que, a ver, a mí me gustaría tomar esa pregunta, porque Okay. sabes que algo que pasa, perdón que meta mi cucharota, algo que pasa mucho es que lo que decía yo, estamos acostumbrados a los apoyos gubernamentales. Y por ejemplo, con AFOR y otras dependencias lo que hacen es, tienes tantas hectáreas, te damos 500 pesos por hectárea, te damos 800, 1000 pesos por hectárea para que hagas, porque es la manera en la que ellos presupuestan. Y los ejidos, regularmente, o los predios forestales, la gente solicita apoyos que van en categorías de superficie, ¿no? De 1000 a 5000 te damos tanto, de 5000 en adelante tanto, hectáreas. Entonces sí que la gente está muy acostumbrada como a cuantificar o a tasar cuánto recibes por hectárea. En este caso, lo que tenemos que pensar es que hay que hacer un estudio de mercado un poquito diferente, en el sentido de saber cómo en cuánto están los precios. Mira, hay un rango entre 6, 7, 8, $10 por tonelada. Ok, ¿cuánta superficie tienes? De esa superficie, ¿cuál es tu incremento corriente anual, tu incremento medio anual, si es que lo sabes, y el potencial de captura por hectárea de toneladas de esa superficie? Con diferentes herramientas de cálculo, que incluso la Reserva de Acción Climática tiene una muy buena herramienta de costo-beneficio, muy acertada, basada en iteraciones de ya muchos proyectos, ¿no? Que se han como acercado bajo diferentes circunstancias. Si es un proyecto solo, si es agregado, si es de 500 hectáreas, de 1000, de 5000, si tiene financiamiento, si no lo tiene, incluso en cuánto está el precio del dólar comparado con el peso, ¿no? Te da una proyección de cuántos créditos puedes generar por esa superficie. Una línea base y cuál es tu posible incremento anual.
yo puedo tener una línea base de 100,000 toneladas y a lo mejor cada año capturo 20,000. Entonces, ya sé que capturo 20,000 y entonces en el mercado está entre 5 y 10 dólares, pues le multiplico 20,000 por 5, 20,000 por 10 y ya sé más o menos dónde están mis rangos de precio. Pero dar números de verdad, así como por hectárea, cuánto vas a recibir, eso está complicado. Ahora, para el proyecto comunitario, lo que sí hacemos es todo este cálculo y consideramos cuánta gente va a participar, cuántos técnicos comunitarios, cuánto equipo, cuánta gasolina, todo lo que decía René hace rato, para hacer un presupuesto que entonces sí diga, esto sí es redituable, con este presupuesto puedo levantar N cantidad de parcelas para tal 5,000, 10,000, 15,000 hectáreas, etcétera, y entonces el beneficio esperado va a ser tal, ¿no? Pero como así directo, decir un precio fijo que digamos van a ser 10 dólares por hectárea, van a ser 500 pesos por hectárea, no es tan sencillo en este tipo de proyectos. No sé si eso responde un poquito más, yo pienso que va un poquito más por ahí. Muchas gracias. Sí, o sea, sí ayuda, por supuesto, a entender que pues claro que cada caso, cada hectárea de bosque, pues es distinto, ¿no? Y se consideran muchos elementos. Ok, perfecto. Creo que sí ayuda mucho y entiendo que, pues sí, es difícil después decir un monto específico, porque la gente se puede quedar a lo mejor con esa idea, ¿no? Pero bueno, está bien. Bueno, pues muchas gracias. Entiendo la cautela. Eh, bueno, pues, ok, pasaría ya por tiempo, ya que nos queda espacio para una última pregunta, y pues sería, ¿cuáles son los retos y las barreras para escalar en superficie el proyecto de CO2 comunitario, pensándolo como lección aprendida para otras iniciativas? O sea, yo, bueno, lo que entiendo acá entonces es, o sea, sí, ahora en esta fase 4 que hablaron del perfeccionamiento, etcétera, o sea, si nos pudieran a lo mejor platicar un poquito más, digo, ya nos mencionaron en su presentación por dónde estaban estos retos y estas barreras para continuar escalando el proyecto, pero bueno, si pudiéramos como que volverlos a retomar y a lo mejor si hubiera algo que faltara, pues de elaborar, pues si nos lo pudieran compartir. Sobre todo esto, para que funcione como una lección aprendida hacia otras iniciativas. Miren, un tema que sí va a ser como nuestro mantra de este año es justamente hacer muchísimo énfasis en que si ya vamos a tener un mercado de carbono forestal regulado, sea un mercado íntegro, un mercado moral, un mercado ético, un mercado que tanto las empresas lo tengan tan claro que a la hora de que revisen la cantidad de proyectos para poder compensar, realmente lo pasen como una lista. Y de hecho hicimos una publicación, y ya no llegamos a eso a la presentación, que se llama justamente mercados íntegros y offsets de calidad o créditos de calidad. Y lo que estamos haciendo, y es una lección fue una lección aprendida, pero no es más bien como una lección ad hoc a responder al caos que se está viviendo hoy por hoy en el mercado forestal en México, con estos ejemplos de distintos contratos, gente que hace las cosas bien, gente que hace las cosas mal, gente que desvirtúa el concepto de conservación, gente que no, etc. Entonces, a partir de esto, y no nada más está pasando en México, o sea, de hecho, este esfuerzo emana de WRI Global, que a su vez se puso de acuerdo con WWF, TNC y otras organizaciones mundiales muy grandes, y hicieron este documento en donde se hablan como de los 10 mandamientos, ¿no?, que tienes que tomar en cuenta para poder entrar a este tipo de mercado. Entonces, entre muchos otros, bueno, se le habla a la empresa y se le dice, a ver, tú quieres compensar, perfecto. Si tú quieres compensar, bueno, en el mercado regulado es el 10%, pero en el mercado voluntario puede ser el porcentaje que tú quieras. Siempre y cuando tengas una estrategia para reducir. Siempre y cuando tengas la voluntad de estar reconvirtiéndote, ¿no? Y entonces ya si llega si ya tienes un porcentaje en donde de plano ya no puedes reducir, bueno, entonces que ese sí sea el porcentaje.
pero desde el principio tú tienes que verlo no como una opción para poder cumplir con tus estándares y con las reglas y para no tener multas, sino como una opción que te va ya a ayudar con ese restito de emisiones que no puedes hacer nada. Entonces, hay este tipo de, son 10 principios y entre esos, bueno, fíjate que los proyectos tengan con beneficios, fíjate que el proyecto sea justo, fíjate que el precio sea justo, crea estos mercados, crea un mercado íntegro que realmente pueda elevar la calidad de vida de estas personas, que pueden tener dinero para podérselo inyectar a las actividades de conservación y tú puedas estar cumpliendo con estos requisitos y pueda ser además una empresa socialmente responsable. Entonces, estas son como las partes en donde nosotros nos estamos poniendo pues más abusados este año, ¿no? En la parte con empresas. Ahora, repito, es mucho dinero, eventualmente es mucho dinero que le llega que bien hecho le llega a las comunidades, a manos de las comunidades y probablemente comunidades que no cuenten con un nivel de gobernanza para poder distribuirlo o para poder hacer planeaciones a largo plazo o incluso para poderlo guardar, porque todos sabemos en este país que si alguien se entera que tú el lunes recibiste 10 millones de pesos, probablemente el martes tengas hijos secuestrados, no puedas volver a ver a tu familia y te hayan puesto una pistola en la cabeza, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos también para proteger a las personas que van a recibir ese dinero? Entonces, si llega el secuestrador, que voltee y diga, ¿qué crees? No te lo puedo dar porque está en un fideicomiso en donde no tengo firma, en donde hay un comité y en donde ese dinero va directamente a esta cuenta para poder hacer estas actividades. Entonces, esos son los retos hoy por hoy. Ya los retos ya no son técnicos, ya los retos ya no son de salvaguardas, ya incluso los retos ya no son de que las comunidades puedan interiorizar. Hay un reto, específicamente como estoy diciendo Beto, de estar cuidando que no haya estos contratos leoninos. Pero ahora los retos ya van mucho más allá. Eso es lo que yo podría decir. Muchísimas gracias, Tere. Y bueno, no sé si Beto o pues Rubén René, tengan algún otro comentario, porque ya se nos acabó el tiempo ahorita para pues más preguntas. Un último mensaje rapidísimo de cierre, porque nos queda un minuto, y para que me den espacio para también dar los últimos anuncios. Entonces, yo rápidamente, nada más reforzar lo que acaba de decir Tere y que era parte del final de esta conversación, el mercado íntegro. De verdad, buscar el evitar estos convenios previos leoninos, tener conocimiento muy bien de qué le estamos entrando, ¿no? En qué estamos metiéndonos, saber si es elegible mi superficie o no, si hay un instrumento de conservación que ya me está impidiendo porque acuérdense que para que sean elegibles no tiene que haber un mandato de ley, no tiene que haber una ley que esté protegiendo o algo, un esfuerzo que esté duplicándose, ¿no? Entonces, la integridad va a partir, y creo que lo he estado mencionando en el chat mucho, a partir de la gobernanza. Busquen mucho la gobernanza de los ejidos o de las comunidades para que puedan tener esa integridad en el mercado. Los brokers, los compradores, de verdad que se fijan mucho en eso, ¿no? ¿Qué haces con el dinero que se te paga? No te voy a decir en qué te lo gastes, pero a ver, te pago $5, te visito al siguiente año y veo qué has hecho en tu comunidad. Pusiste el agua, pusiste caminos, pusiste una clínica, ¿qué crees? Ahora te pago $8 o te pago 10. O sea, van subiendo los precios dependiendo también de estas otras como repercusiones sociales y ambientales que el proyecto en efecto está teniendo más allá de la mera remoción de CO2. Entonces, la invitación es a que busquen de verdad desarrollar proyectos de alta calidad. Los estándares que existen ahorita disponibles en México lo permiten y simplemente es tratar de entenderlos muy bien y entender a sus comunidades. Esa es mi recomendación. Gracias. Gracias, Beto. Bueno, pues muchas gracias a todos por su participación, por sus preguntas. Hubo bastantes muy interesantes y cualquier duda que nosotros podamos ayudarles, orientarles, apoyarles, pues cuentan con nosotros con confianza. Muchas gracias y buenos días a todos. Buenísimo, excelente, gracias René. Bueno, pues entonces ahora sí ya vamos para el cierre y pues antes de despedirnos quisiera hacerles el anuncio de los próximos seminarios que quedan de esta serie de todo el mes de mayo.
El próximo será el miércoles 25 de mayo a las 10 de la mañana y será sobre recomendaciones y oportunidades para el financiamiento climático desde las agencias especializadas. A las 4 de la tarde de este mismo día se llevará a cabo el seminario Financiamiento para Proyectos de Movilidad Sostenible. Bueno, pues al finalizar esta sesión van a encontrar una encuesta de 4 preguntas donde les agradeceremos mucho si pudieran dejarnos su opinión sobre este seminario. Y pues nuevamente muchísimas gracias a nuestra panelista y nuestros panelistas por sus excelentes presentaciones, a ICM por su apoyo en la organización del seminario y a todas las personas que nos siguieron esta mañana y por su participación y tantas preguntas que nos hicieron. Les recordamos que pueden consultar este y los seminarios anteriores en la página web de la Comunidad Climática Mexicana y también los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, en donde en este QR que aparece en sus pantallas pueden escanear y conocer más sobre las actividades que estamos realizando. Les esperamos, bueno, en nuestros próximos seminarios y los distintos eventos que organizamos en la comunidad y pues que tengan un excelente día. Muchas gracias.